en forma alternada. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, y hasta encontrarnos en el versículo 12. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos estar aquí esta tarde. Te suplico, Dios, que bendigas este mensaje, que lo uses para tu gloria, que te manifiestes en nuestros corazones. Bendice, Dios, a tu iglesia y avívala. Y Dios, por favor, manifiéstate en cada corazón. Enséñanos acerca del tema del que se va a predicar esta noche. Enséñanos a vivir cuando estamos padeciendo dolor como lo padeció Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, que tiene un propósito, que tiene una razón de ser. Y te pido, Señor, que te manifiestes en esta iglesia para animarnos a ser más como Cristo y aprender de Él. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenía otro mensaje para hoy por la tarde, pero cuando enseñé mi lección bíblica en el club ayer, Dios me habló mucho de el Mesías sufriente, y quiero compartirlo con ustedes. No quiero quedarme con esa bendición que Dios me dio tan grande, y quiero compartirlo con ustedes. Y quiero predicarles, hermanos, de el valor del sufrimiento. El valor del sufrimiento. Vea lo que dice el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Pero note lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué Jesús fue despreciado? ¿Por qué Jesús fue desechado entre los hombres?
Hermanos, hubo una razón por la que Cristo, hubo algo que Cristo hizo por la que Él fue despreciado y Él fue desechado. En realidad no, hermanos. La Biblia dice que ayer aprendimos un versículo en el club bíblico y es 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Dice, para llevarnos a Dios. El justo padeció por los injustos. Entonces, hermano, Cristo padeció dolor no porque fuera injusto, pero porque es justo. Es profundo esto, hermano. Me voy a ir despacito, porque es profundo lo que estoy diciendo. Estaba estudiando, preparándome para el mensaje y encontré ilustraciones del sufrimiento. Tengo varias, esta me llamó la atención. Alguien le preguntó a C.S. Lewis, que es un escritor, un cristiano de hace muchos años, le preguntó, ¿por qué sufren los justos? Y C.S. Lewis respondió, dice, ¿y por qué no? Ellos son los únicos que pueden sobrellevarlo. Primera de Pedro 3:17 dice la palabra de Dios, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. No se asuste, hermano, no siempre vamos a padecer por hacer el bien, pero cuando somos justos, Dios va a permitir que padezcamos para poder bendecirnos con el dolor. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Porque Él era injusto? No. La Biblia dice que el justo padeció por los injustos. Él no padeció porque era injusto. Él no padeció porque estaba haciendo el mal. Cristo padeció porque Él tenía que padecer para cumplir un propósito. Y va a llegar más tarde a esto. El dolor tiene, hermanos, una raíz. El dolor tiene una fuente. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué hay sufrimiento en nuestras vidas? Y vemos en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Y note lo que dice, varón de dolores. Varón de dolores. Hermano, Cristo fue un varón de dolores. Él tuvo todos los dolores que se puede haber, que se puede usted imaginar. Él tuvo todos los dolores. Estaba estudiando ayer, hermanos, Cristo, quizá lo mencione, pero él tuvo el dolor del maltrato físico. Cristo fue maltratado físicamente, él fue un varón de dolores. Fíjese, vamos a verlo. Mateo 27, 26, hermanos, por favor. Mateo 27, 26. Dice Mateo 27, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Quién ha sido azotado aquí, hermanos? ¿Verdad que nadie? Nadie hemos sido azotados como Jesús. 39 veces, con un látigo de trenzas o como lo quiera llamar, de piel, como anzuelos al final que rasgaban la piel, al punto que la Biblia dice, contar puedo todos mis huesos. Cristo, hermanos, quedó desfigurado por el dolor. El Señor sufrió dolor físico. Vea lo que dice el versículo 28 de ahí donde estamos. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Cristo sufrió el dolor, hermanos, de ser avergonzado.
siendo justo. Lo avergonzaron. Versículo 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Usted sabe que esta caña que tenían los soldados era para pegarle en su cabeza y pegarle en la corona de espinas que se hundía en su cráneo. Cristo sufrió físicamente, hermanos. Y después dice, versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando sufrimos, hermano, y cuando sufrimos en la voluntad de Dios, estamos siendo como Cristo. Estamos en la voluntad de Dios. Saben que alguien una vez agarró un capullo. Saben, los capullos son donde están los gusanitos que se quedan ahí en el capullo, y llega el punto donde el gusanito sale, y cuando sale, rompe el capullo, el gusanito sale ya con alitas, y ese gusanito empieza a salir poco a poco. Le toma tiempo hasta que el gusanito sale ya con las alitas. Es una mariposa, y sale, y cuando acaba de salir por ese capullo, sus alas son brillantes, coloridas, sus alas son preciosas, es una hermosa mariposa. Pero alguien una vez dijo: ¿qué pasa si le cortamos la orilla al capullo? Si al capullo le hacemos un orificio pequeño para ayudarle a ese gusanito a salir. Y el gusanito, hermanos, hicieron el experimento, le cortaron la orilla al capullo y el gusanito empezó a salir, y no tuvo que luchar, no tuvo que sufrir dolor, no tuvo que pelear contra la adversidad, contra el problema de no poder salir como él quisiera salir rápido, y rápidamente salió. Y se dieron cuenta que ese gusanito tenía su cuerpo hinchado, o el gusanito estaba hinchado, inflamado, y sus alas estaban marchitas. Y empezaron a estudiar por qué. Y se dieron cuenta que para que ese gusanito pudiera salir y ser como una mariposa y tener las alas coloridas y preciosas, era necesario pasar por el proceso de batallar y de sufrir y de tener que estar con la adversidad del capullo que no lo dejaba salir, aunque parecía que iba a quedar preso para siempre. Hermano, la naturaleza de la mariposa es que para poder salir tiene que sufrir dolor y luchar. Y hermano, así nosotros, como cristianos, si queremos ser como Cristo, necesitamos pasar por dolor. Si queremos ser como Cristo, tenemos que pasar por adversidad. Si queremos ser como Cristo, tenemos que pasar por complicaciones de la vida, y no porque estamos desobedeciendo a Dios, pero porque estamos en la voluntad de Dios. Y eso es lo que es contrario, lo que es, hermanos, algo que no hace sentido. Si estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué sufro? Hermanos, porque Cristo, siendo justo, sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Dice la Biblia, quien no menospreció el oprobio, dice la Biblia, tomando la cruz, Él sufrió por nosotros. Cristo sufrió, hermanos. Y vemos que el sufrimiento que usted y yo pasamos es necesario para poder ser como Cristo, y es bueno el sufrimiento, hermanos. Mire, esto me bendijo. La mayoría de los salmos fueron escritos en la adversidad. Léalo, yo estoy leyendo salmos, voy en Salmo 107 ahorita. Voy leyéndolos despacito. Me compré una Biblia que de un lado está el salmo y del otro lado está la página en blanco. Y así cuando leo el salmo tomo notas, hago resumen, hago un pequeño interpretación y aplicación del salmo, y me forza a escribir y a poner más atención. Estoy en el Salmo 107, y es cierto, la mayoría de los salmos se escribieron en dificultad y en adversidad. La mayoría de las epístolas, hermanos, fueron escritas desde una prisión.
Hubo un hombre, hermanos, que se llamó Juan Bunyan. No sé si lo conozcan. Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino. Él escribió este maravilloso libro del progreso del peregrino, que es un paralelo de la salvación. Él escribió este libro desde la cárcel. Hermano, Dios nos permite pasar sufrimientos porque esos son los mejores momentos. Hermano, cuando aprendemos más de Cristo, cuando aprendemos más de la gracia de Dios, cuando aprendemos más de la compañía de Dios y de la paz de Dios, es cuando estamos pasando por sufrimiento. Porque podemos experimentar la presencia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la realidad de Dios. Por eso, hermano, el sufrimiento por el que pasó Cristo fue necesario, porque Él tenía que enseñarnos cómo sufrir, porque parte, hermanos, de la forma en que Dios forja cristianos es a través del sufrimiento. La Biblia dice, subirá, versículo 3, Salmos Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, y después dice, experimentado en qué, hermanos, en quebranto, experimentado en quebranto. Eso quiere decir que Cristo fue quebrantado muchas veces, hermanos. Me pregunto, ¿ha sido usted quebrantado? ¿Ha sido usted quebrantado? Pastor, ¿qué quiere decir ser quebrantado? Ser quebrantado quiere decir que en el fuego de la prueba la belleza se pierde. En el fuego de la pena y del dolor, hermanos, las modas no tienen valor. La fortaleza se derrite. La gloria se consume. Pero, no obstante, en la prueba es cuando el amor de Dios revela los secretos eternos del cielo, hermanos. Es en el dolor, hermanos, cuando nosotros podemos entender que Dios quiere quebrantarnos para hacer algo mejor de nosotros. Hermano, yo no he conocido todavía a un hombre a quien Dios usa que no haya sido quebrantado. No lo he conocido, ni lo conoceré, porque Dios siempre quebranta a sus siervos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué nos quebranta? Porque, hermanos, tiene que quitarnos todo el orgullo, tiene que quitarnos toda la soberbia, tiene que quitarnos toda la vanagloria, tiene que quitarnos toda la autosuficiencia, la autodependencia, tiene que quitarnos, hermanos, todos nuestros recursos y en todo lo que confiamos para dejarnos totalmente, hermanos, abatidos, para que miremos al cielo y podamos de Él recibir la fortaleza. Allí quebrantados, hermanos, ahí cuando somos quebrantados es cuando Dios se manifiesta y cuando Dios empieza a quitar toda la escoria de nuestra vida. Hermanos, si usted cree que no tiene escoria, no entiende que aún el oro tiene escoria. Y el oro tiene que purificarse para que la escoria sea removida por fuego. Hermanos, somos carne, somos hueso. Venimos de una vida, de un pasado donde tenemos tantas cosas que Dios nos quiere quitar. Hay, hermanos, una ilustración de un hombre que era un evangelista muy famoso. Y este hombre tenía un amigo que era hombre de negocios, y durante la recesión este hombre de negocios perdió su trabajo, una gran fortuna, perdió su casa,
para agregarle a su dolor durante ese tiempo de prueba, perdió a su esposa, la esposa murió. En este tiempo tan difícil, este hombre se agarró de Dios y guardó la fe. Un día iba caminando este hombre que perdió todo y encontró a un trabajador que estaba labrando piedra. Tienen un nombre, no se acuerda cómo se llaman los que labran piedra. Si alguien se acuerda. Y este hombre estaba labrando piedra, como poniendo una pared de piedra. Estaba labrando una piedra y le estaba haciendo en forma triangular. Y le preguntó el hombre que había sufrido tanto: ¿para qué estás dándole esa piedra con el martillo y haciéndola triangular? Porque él veía que en la pared no cabía esa piedra. Y él le dijo: es que estoy labrando esta piedra triangular aquí abajo para que quepa allá arriba. Y ese hombre, cuando escuchó eso, dijo: Señor, estás labrándome, estás tumbando esquinas, estás haciendo cosas en mi vida para que allá arriba yo pueda, Señor, tener todas las bendiciones y el peso de gloria que tú me quieres dar. Cristo, hermanos, fue un varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Otra de las cosas que Cristo fue quebrantado, si usted ve la palabra de Dios, voy a ir al libro de Mateo capítulo 26. Fíjese en Mateo 26, hermano, cómo Jesús sufrió tanto. Mateo 26, dice la escritura. No pierdes allá 53 porque voy a regresar, pero Mateo 26, podemos ver en el capítulo Mateo 26. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice la escritura, hermanos. Versículo Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué dice, hermanos? Dejándole, huyeron. Hay un dolor, hermanos, que muy pocos conocen este dolor. Es el dolor de la soledad. Yo sé que algunos no sabemos qué es el dolor de la soledad. Pero Cristo sufrió este dolor de la soledad. Todos lo dejaron. Con los que dormía, con los que comía, con los que platicaba, con quien servía junto, lo dejaron, hermanos, le voltearon la espalda. Y yo no puedo pensar de un dolor tan difícil que tus propios amigos, consiervos, colaboradores y discípulos te volteen la espalda y te dejen solo. Cristo sufrió ese dolor, hermanos. Un dolor muy difícil. Cristo no solamente sufrió el dolor de la soledad, pero el dolor del desamparo, hermanos. No solamente fue dejado solo, pero Cristo fue desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre, hermanos, Cristo sufrió un dolor espiritual. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario sufriendo allí por nosotros, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él tomó nuestros pecados y en la cruz clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, creo que este es uno de los dolores más grandes del sufrimiento que Cristo pudo haber pasado, el desamparo de su propio Padre. Hermanos, Cristo sabe lo que son los dolores. Y a veces hay dolores espirituales, hermanos. Hay dolores de todos sabores y colores. Dolores espirituales cuando, hermanos, te sientes tan necesitado y la Biblia parece no darte lo que necesitas. Te sientes tan solo y parece que la presencia de Dios no está contigo.
Te sientes tan afligido que nada te consuela ni nada te conforta. Hermanos, en ese tiempo de dolor, no es que Cristo no esté contigo, no es que Dios te ha desamparado, pero es que estamos pasando por un momento de sufrimiento para que Dios fortalezca nuestra fe, para que, hermano, aun cuando pensamos que Dios no está, o si sentimos que Dios no está escuchándome, cuando sentimos que estamos solos, sentimos que no podemos más, que estamos a punto de desmayar, seguimos firmes, hermanos. Y esto es la clave en el sufrimiento. La clave en el sufrimiento, hermanos, es no tirar la toalla, no claudicar, no rendirse, no darse por vencido, no volver atrás. En el sufrimiento, hermanos, la clave está en seguir adelante y hacer la voluntad de Dios. Es la clave. Porque en el sufrimiento, hermanos, es donde Dios nos prueba a ver de qué estamos hechos, si vamos a seguir adelante o vamos a claudicar, si vamos a continuar o vamos a dejar de seguir. Hermano, el sufrimiento es un tiempo tan valioso, tan precioso, que Cristo, hermanos, escogió ser varón de dolores y experimentado en quebranto. Vamos a Isaías 53. Y hay más dolores que Cristo sufrió. Él sufrió el dolor de la traición, hermanos. No sé si alguien ha sido traicionado. Alguien a quien ayudaste, a quien serviste, te voltea la espalda, te da la espalda y te da una cuchillada por la espalda. Hermano, es un dolor tremendo. Si alguien lo ha sufrido, saben de qué estoy hablando. Cristo sufrió la traición. Cristo sufrió la burla y el escarnio. Cristo sufrió injusticias. Hermano, a veces nos para un policía y sentimos que, ¿por qué me para, señor policía? Porque no te detuviste 5 segundos en el stop sign. Pero me detuve 4, no, multa y corte. Y sentimos qué injusticia y qué dolor. Hermano, no se compara cuando a Cristo le estaban buscando testigos falsos para calumniarle de cosas que él nunca dijo ni había hecho. Cristo sufrió la injusticia, hermanos. Y algo que estaba yo meditando es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Cristo sufrió y no abrió su boca? La palabra de Dios dice, como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra de Dios, enmudeció y no abrió su boca. Dice, angustiado, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, cuando sufrimos, nadie nos entiende. Y si alguien te entiende, son pocos, hermanos. Ayer, preparando los ganadores de almas para ir al club, les estaba enseñando del texto donde Jesús se quedó en el templo a los 12 años de edad, hablando con los maestros, fariseos, escribas de las palabras de Dios. Y María y José estaban angustiados porque no lo veían. Jesús los encuentra y les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre he de estar? Y se sometió a ellos y se regresó con ellos. Y dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermanos, a veces cuando sufrimos, aquí está el horno, aquí está la cajita de sufrimiento en el corazón, donde el corazón nos duele, donde tenemos pesar, donde tenemos angustia. Y hermano, en realidad pocos o si nadie me entiende. Por eso el Señor dice que es menester muchas veces cuando sufrimos cerrar la boca y solamente abrirla para hablar con Dios. Este hombre que estaba pasando por sufrimiento decidió que él iba a hacer 3 cosas cuando pasara por el sufrimiento. Él dijo, una de las cosas que voy a hacer es no quejarme.
Segunda cosa que voy a hacer es contar mis bendiciones. El sufrimiento, hermano, nos hace enfocar en el dolor, en la injusticia, en la traición, en la soledad, en el desamparo, en el maltrato. Este hombre que pasaba por dolor dijo: no voy a hablar porque me voy a quejar, voy a enfocarme en mis bendiciones y voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué bendición! Que Cristo, hermanos, fue angustiado, afligido, pero no abrió su boca. Él decidió, hermanos, llevarlo al Padre, encomendar la causa al que juzga justamente. Y ciertamente, hermano, el Padre, cuando nos ve sufrir, Él está, hermanos, trabajando con nosotros. Él está forjando una obra de arte para su gloria, para que podamos ser más usados en el ministerio, hermanos. Las águilas son animales que me apasionan a mí, me gustan mucho las águilas. Yo no sabía ese detalle, pero cuando un águila sube en las alturas más mayores, grandes, y pone un nido, y cuando esa águila pone su nido, abajo del nido pone espinas, palitos picudos y piedras, y luego encima le pone plumas y pelos de animales para hacerlo suave. Y cuando los huevecitos están en ese nido acolchonado y suave. Después nacen los polluelos y empieza el águila a traerles de comer, a cuidarlos, estar con ellos. Pero cuando llega el tiempo, el águila remueve esas plumas, remueve esos pelos, remueve todo lo que les daba comodidad a los aguiluchos pequeños, y empieza a menear el nido para que ahora los aguiluchos sientan la necesidad de volar y de valerse por sí mismos y ser maduros. Y así es el dolor, hermanos. A veces Dios remueve ciertas comodidades, Dios remueve ciertas conveniencias, Dios nos quita ciertas cosas que todo está bien en la vida, para que caigamos en el fondo del nido donde hay espinas y hay rocas y hay palos, para que empecemos a madurar y a volar, no confiando en otros, no confiando en las circunstancias, pero confiando en el Señor. Estábamos una vez pasando una situación difícil, mi familia y yo, mi esposa y yo, en México DF, y teníamos una secretaria en la iglesia, se llamaba Janet West. Janet West era una persona que sirvió aquí en la milicia estadounidense. Yo no entendía cuánto ella sirvió aquí en esta milicia, hasta una vez que fuimos al consulado americano allá en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y cuando llegamos a la ventana donde está el soldado revisando las identificaciones, el soldado se paró y la saludó. Y dije: wow, es mi secretaria. Pero bueno, esta vez, mi esposa le platicó unas penas y dolores, todo lo que estábamos pasando. No sé cómo estuvo Jenny exactamente, pero dijimos: ya queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Y ella nos hizo una pregunta que a la fecha me acuerdo, hermanos, esto sucedió quizá 20, 25 años. Ella nos hizo la pregunta: ¿qué es normalidad? ¿Qué es normal? A veces pensamos normales, no problemas, no adversidades, no controversias, no dificultades, todo bien, no hay problemas, eso es normal. Y hermanos, no es cierto. Lo normal es que Dios esté obrando con nosotros. Lo normal es que Dios esté trabajando en su obra maestra. Lo normal es que estemos pasando un ciclo donde estamos, hermanos, cada vez tratando de acercarnos más al Maestro para ser más como Cristo, para que cuando estemos en un punto Dios empiece a hacer cosas que nos maduren, que nos fortalezcan,
para que podamos seguir el currículum de Dios y parecernos más al Señor Jesucristo. Eso es normal, hermanos. Es lo normal. A veces pensamos normal es que nos quedemos todo como siempre ha pasado, todo como siempre está. Cristo, hermano, padeció todo esto. Agonía, allá en Lucas 22, Cristo oraba con agonía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Primer punto, y voy a pasar al segundo y ya termino muy rápido, hermanos. Voy bien. Primer punto es la razón del sufrimiento. Y he hablado del sufrimiento, pero no le he dado la razón del sufrimiento. La razón del sufrimiento, hermanos, es el pecado. El pecado. ¿Por qué sufrimos? Por el pecado. ¿El pecado de quién? De otros. Y a veces mío también. A veces nosotros mismos sembramos pecado en nuestra vida y luego cosechamos y nos trae sufrimiento. A veces no hemos hecho nada malo, pero el pecado de otro me causa sufrimiento a mí. A veces simplemente vivir en un mundo con pecado, con enfermedad, con injusticias, me trae sufrimiento a mí. Cualquiera que sea el caso, hermanos, la razón del sufrimiento, el origen del sufrimiento es el pecado, desde Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol que Dios les dijo: no comeréis de él, porque si comierais de él ciertamente morirás. Desde ese momento, hermanos, cuando ellos comieron del fruto, pecaron contra Dios, entró el pecado al mundo, y con el pecado el sufrimiento. Pero qué bendición, hermano, que algún día allá en la gloria ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento en la gloria, hermanos. En la gloria ya no vamos a tener que sufrir y ser quebrantados como lo somos aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21:4, dice el Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, el dolor va a pasar, el quebranto va a pasar, la angustia va a pasar, pero mientras estemos en este mundo, no podemos escapar de este dolor. ¿Por qué? Porque es parte del currículum de Dios. No podemos controlar cuánto sufrimos, ni cómo sufrimos, ni por qué causa sufrimos. Lo único que podemos controlar es cómo voy a responder al sufrimiento. Es lo único. Hermanos, el sufrimiento, segundo punto y último del mensaje, tiene un propósito. Me gusta lo que dijo Job. Si hay alguien que ha sufrido como humano, más allá de Cristo, fue Job. Y Job 1:22 dice que Job 1:20 y 1:20 al 22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es, ¿por qué sufres, hermano? Porque Dios tiene un propósito. Ahora, hermano, a veces yo veo a gente sufrir y digo: no sé si han escuchado lo que pasó con el hermano Gámez allá en Ecuador. ¿Escucharon, hermano? Le dio una convulsión en una conferencia, se dislocó el brazo, quedó muy dañado su brazo, está bastante lastimado y... Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué pasó esto? Pero cuando Dios permite el sufrimiento y el dolor, hermanos, hay propósito. El propósito del sufrimiento de Cristo, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Amén, amén. Y el propósito supremo y más alto del sufrimiento es que almas sean salvas. Amén. Por eso, hermano, cuando sufres,
debemos orar: Señor, que mi sufrimiento cause que almas sean salvas. Que mi sufrimiento permita que otros conozcan a Cristo. Que mi sufrimiento sea, Señor, una plataforma para que Cristo sea conocido, Él sea predicado y el Evangelio sea creído. El propósito del sufrimiento de Cristo, hermanos, fue la salvación de nuestras almas. Isaías 53, dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la razón del sufrimiento de Cristo, es que Él cargó el pecado de todos nosotros. Por esa razón sufrió Cristo. Por tu pecado, por mi pecado, Él sufrió por nosotros. Pero note, hermano, versículo 10 de Isaías 53: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y note: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es, hermano, el propósito del sufrimiento es que la voluntad de Dios sea prosperada en tu vida. Amén, amén. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El sufrimiento tiene un propósito, hermanos: es la salvación de almas, Cristo. Número 2, que la voluntad de Dios sea prosperada en mí, cualquiera que sea su voluntad para mi vida. Y hermanos, como he predicado, ¿qué es la voluntad de Dios? Es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para mí? Hermano, Dios es soberano y Él desea que seamos como Cristo primeramente, pero Él desea muchas cosas más que tienen en su mente para nosotros. Y el dolor, hermanos, créanme que es una forma de prepararnos para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Por eso, como dijo Cristo, hermanos: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa del dolor, del sufrimiento, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el sufrimiento, hermanos, no vuelva atrás. En el sufrimiento no se dé por vencido. En el sufrimiento, hermanos, no dude de Dios. Dios es bueno, hermano. Siempre es bueno. Es que yo no veo cómo sea bueno Dios. Yo no veo, hermano. Recuerde, el sufrimiento no lo causa Dios, lo causa el pecado. Recuerde eso. Ahora, Dios permite el pecado porque Dios está permitiendo el pecado para prepararnos para algún día va a terminar. Dios dice en la Biblia que el postrer enemigo, dice que será destruido, es la muerte, pero el poder del pecado, la ley es el poder del pecado y el poder del pecado la ley. Entonces vemos que, hermano, algún día Dios va a terminar con todo, pero ahora Dios está usándolo para su gloria, para que nosotros podamos ser conformados. No es fácil, hermanos. Crean, el sufrimiento nos lleva a buscar la presencia del Señor. Sigue adelante, hermanos. Termino con esta ilustración. En el siglo IV, en el concilio de Nicea, en el año 318 después de Cristo, asistieron 318 delegados a este concilio. Era el tiempo de los padres de la iglesia, del cristianismo, y menos de 12 de los delegados, de los 318, menos de 12 no habían perdido un ojo, o no habían perdido una mano, o no tenían una extremidad dañada, o una pierna encogida por causa de la tortura por la fe en Cristo. Hermanos, gracias a Dios que el Señor sabe qué es lo que podemos soportar, hermanos. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios, hermanos, sabe lo que tú y yo soportamos. No nos pone en estas pruebas de perder ojos, perder manos, de quedar lisiados de la pierna. No nos pone Dios en esas pruebas, pero Dios permite otras pruebas, otros dolores, otras angustias causadas por el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos responder bíblicamente, hermano, podamos seguir adelante, conformarnos a la imagen de Cristo. Y créeme, cuando tú pases por esas pruebas, hermano, vas a salir como oro, mejor que el oro, purificado. Vas a salir limpio como el cristal, hermano. Dios va a poder reflejarse en ti, porque tú vas a haber aprendido que en la prueba hay gracia, en la prueba hay paz, en la prueba hay fortaleza, en la prueba, hermanos, Dios está con nosotros y siempre nos da una salida, porque, hermanos, más allá del sol está la salida, hermanos. Amén. Padre, gracias por esta mañana, esta tarde, por tu palabra. Gracias, Señor, por Isaías 53, que nos habla del varón de dolores, experimentado en quebranto, desamparado, solo, traicionado, escupido, apuñalado, y todo lo malo, Señor, que te pasó, porque tú sufriste injustamente. Pero, Señor, todo eso fue para que se cumpliera y se prosperara la voluntad de Dios. Dios, gracias por el sufrimiento. Gracias que es algo que racionalmente no podemos decir gracias. No podemos en la carne decir gracias por el dolor, pero sí podemos en el espíritu decir gracias porque tú estás, Señor, con nosotros, y porque nos das fuerza, y porque nos das gracia, y porque no es en vano. Hay un propósito y no entendemos, Señor, pero sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Dios, tenemos dolores todos aquí. Yo no creo que haya alguien aquí sin un dolor, sin una aflicción, sin una adversidad. No creo que haya alguien aquí, Señor, sin algo que pese en su corazón y lo le quebrante. Todos tenemos algo, Señor, y cosas pueden venir, pero Dios, cuando seamos quebrantados, cuando pasemos por dolor, Señor, ayúdanos a recordar a Cristo y a mirar a Cristo, a poner en Él nuestros ojos, a imitar a Cristo Jesús, a copiar, Señor, su fe, a imitar su fe, y saber, Señor, que tú estás con nosotros, y las cosas buenas y las cosas provechosas pasan en estos momentos de quebranto y dolor, Señor, porque allí es donde más te conocemos, no en la fiesta, no en la felicidad, no en la comodidad, Señor, pero en el dolor, en el quebranto. Ayúdanos a buscar tu rostro, Dios. Gracias por esta mañana y por esta tarde. Edifica tu iglesia. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría, Pastor Ramos, si yo muriera esta noche, yo no estoy seguro que iría al cielo? No estoy seguro que tengo vida eterna, pero quiero asegurarme, y ore por mí, pastor, por favor. Habrá alguien que levante su mano. ¿Quién diría esta tarde, Pastor Ramos, Dios tocó mi corazón, Dios me habló? La verdad es que yo veo ahora el dolor diferente cuando miro a Cristo, cuando miro cómo Él enfrentó el dolor, cómo Él pasó el dolor, cómo Él manejó el dolor, el quebranto y la angustia, para yo hacer lo mismo que Él, imitarlo, para que Cristo sea forjado en mí, para que yo sea purificado, para que no sea barro, pero sea cerámica cuando pase por el alto fuego del horno. Señor, gracias por esta noche. El piano va a tocar. Si usted quiere pasar al altar, hablar con Dios acerca de un dolor, una aflicción, algo que le tiene un pesar en su corazón, y quiere usted pedirle a Cristo, ayúdame a ser como tú, Señor. Ayúdame a enfrentar el dolor con tu actitud, con tu piedad, con tu gracia, en tu paz, y hacer tu voluntad. El piano está, el altar está abierto, el piano va a tocar.